Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Ignorando que tengo la mano azul, voy a presentarles a los peores enemigos de todo padre de familia. Estamos hablando de las baterías. A mi izquierda una batería AA, a mi derecha una batería AAA. Y es que por favor, quiero que me digan si solamente soy yo el exagerado, o es que cuando a veces nuestros hijos reciben un regalo, como en este caso una de mis hijas recibió este regalo, vamos a ver un regalo normalito. ¿Qué es esto? ¡Oh, un pequeño honguito! Oh, no funciona. Obviamente, baterías no incluidas. Vamos a ver acá, destapamos. Oh, ¿qué son estos? Baterías AAA, normalito. Vamos a colocar por acá unas baterías AAA. Ya tiene que funcionar. Oh, no funciona. ¿Por qué? Porque estas baterías están descargadas. Ok, son recargables. ¿Dónde está el cargador? No tengo ni idea. Y justamente esto me motivó a hacer este video. Y no estoy hablando únicamente de este pequeño artículo, sino que el día de hoy, por fin, después de muchísimo tiempo y que me lo han pedido en los comentarios, vamos a aprender a adaptar batería de litio a todo tipo de artículos que funcionen con dos baterías, sea con batería AAA o sea con batería AA. Si este video gusta y ustedes piden obviamente una segunda parte, aprenderemos a hacer lo mismo para cuando nuestro sistema, nuestro aparato, nuestro juguete funcione con 4 baterías. Y es que podemos aplicarlo tanto para las consolas retro, que ya tenemos nosotros conocimiento acá en el canal. Por ejemplo, le coloco esta batería a una pequeña Game Boy Pocket. Obviamente no funciona, están totalmente muertas y hoy por fin vamos a salir de esta pesadilla. Sí, obviamente ya conozco a los... Claro que sí, toda la vida han existido las baterías recargables, pero es que el día vamos a aprovechar y colocarle batería de litio, que obviamente dura muchísimo más, y vamos a colocarle un conocido cargador USB-C para poderlo cargar como cargamos todos los dispositivos en nuestra casa. Así que con este pequeño preámbulo vamos a comenzar. En la parte superior derecha de la pantalla estamos viendo un video que ya creamos en este canal donde justamente aprendimos y comprendimos que todo tipo de batería de litio se puede recargar, y estamos hablando de todas, prácticamente el 90%, no que 90, el 99% de las baterías que conseguimos en todos los dispositivos celulares, en todos los aparatos, en todos los videojuegos. Casi todas ellas comparten la misma información: 3.7 voltios de carga nominal. Esta es la carga a la que está vibrando nuestro litio, y obviamente también es la misma con la que funcionan las de polímero de litio. Nuestros iones de litio, polímero de litio y absolutamente todas las de litio funcionan de 3.7 a aproximadamente 3.8. Baterías de celular, baterías de tablet, baterías de... No, eso es una memoria de PlayStation 2. Eso es una batería de control de Play 3. Por acá tenemos otro tipo de baterías de 3DS, DS. Prácticamente todas las baterías que nosotros le podemos sacar a todo tipo de aparato son baterías de 3.7 voltios, y estas baterías pueden ser cargadas con nuestro querido TP4056. Recomiendo el 4056 principalmente, que pueden encontrar en la descripción, porque tiene cargador USB-C, tiene controlador de carga y sobredescarga, que en un momento voy a profundizar. Obviamente, con ese principio de que todas las baterías se pueden llegar a cargar, también podemos llegar a comprar esas baterías pequeñitas que realmente son muy útiles para todo tipo de proyectos. Yo personalmente pedí varias que ya se me están acabando fuera de cámaras, en serio, las pedí para proyectos, pero cuando yo les digo a ustedes que mi canal es para cosas que principalmente me hacían falta a mí, es totalmente cierto. Y más adelante les mostraré que lo he aplicado con todas mis consolas, algunas de ellas las he documentado, pero hoy volvamos al comienzo. Vamos a aprender a adaptar lo que sería el reemplazo de todo tipo de dispositivo, juguete, aparato, tecladito, muñequito, todo lo que funcione, principalmente pensando en nuestros padres, que usan dos baterías. Entendamos que las baterías de AA y AAA funcionan a 1.5 voltios, o sea, que si tenemos dos baterías AAA, estamos acá trabajando con 3 voltios. Si tenemos dos baterías AA, estamos trabajando con 3 voltios también. Por más de que compremos la pila más salvaje del mundo, la más costosa, la más alcalina, siempre vamos a tener la misma carga nominal, 1.5 voltios. Lo único que cambia es la cantidad de corriente que almacena una batería más pequeña a una batería más grande. El día de hoy vamos a colocarle una batería, obviamente como las que ya les mencioné, que funcionan a 3.7 voltios, pero momento, las baterías de 3.7 voltios tienen una carga nominal de 3.7 voltios, o sea, de fábrica tienen 3.7 voltios. No estoy hablando de la cantidad que tiene de carga actual cuando la compramos, no, de fábrica el litio vibra 3.7 voltios, y de esta manera cuando lo cargamos, una batería de
litio de 3.7 puede llegar hasta los 4.2 voltios. En ese punto, nuestro TP4056 activa la protección de sobrecarga para evitar que cargue más de 4.2 voltios, que es cuando ya nuestras baterías se empezarían a inflar o existiría cualquier tipo de accidente. Con esos módulos no tendremos ningún tipo de accidente, ni cuando se descargue, ni cuando se cargue. Listo. Con esto claro, vamos a entender que muchos dispositivos, cuando le coloquemos 4.2 voltios, pueden llegar a quemarse. Uno de ellos, el control de Nintendo Wii, es muy delicado con la carga. Si le colocamos una batería totalmente cargada en 4.2 voltios, podemos llegar a quemarla. Así que también yo tengo un video que está apareciendo en pantalla donde aprendimos el concepto de los reguladores de voltaje. ¿Qué hace un regulador de voltaje? Toma determinado voltaje y lo convierte al necesario. Así que el día de hoy, esto no es nuevo, mi gente, esto no me lo inventé yo, no estoy reinventando la rueda, pero estoy dándole una solución para todos aquellos seres humanos que ya quieren dejar de usar baterías en sus artículos. Y como les digo, yo lo uso prácticamente en todos mis aparatos existentes porque me molesta mucho cada vez que voy a usar algo y que no tiene batería. Prefiero simplemente conectarle un cablecito USB y ya cargo lo que sea. Ok, con eso totalmente claro, he hecho un pequeño diagrama que lo pueden descargar directamente desde la descripción, que vamos a usar las cosas que les he mencionado. Primero, el cargador TP4056, enlace en la descripción. Cualquier tipo de batería de 3.7 voltios y también las de 3.8 les van a funcionar sin ningún tipo de inconveniente. La única limitación es que la batería obviamente nos quepa en el espacio disponible que tenemos en nuestro aparatito. Por acá, me gustaría colocarle una batería de Nintendo Wii U, pero pues no nos cabe. También una batería de 3DS, no nos cabe. Una batería de esas pequeñitas, puede que nos quepa cortándole esa partecita de la mitad, y aquí es donde entra justamente ¿cómo se llama esto? La pericia de ustedes, lo que van a hacer para justamente adaptar esta información que el día de hoy les comparto. Vamos a continuar nuestra batería y lo siguiente, un pequeño regulador de voltaje. En pantalla estoy mostrando el nombre, todo lo que les estoy mostrando lo pueden comprar desde la descripción de este video o en su tienda electrónica local. Eso es un regulador de voltaje más pequeñito que los normales y es un AM1117 3.3. Es muy importante el 3.3, que significa el voltaje de salida. Pero ya cara, me dijiste que todo esto es delicado y que no. Sí, estamos hablando que la carga nominal de nuestras baterías es de 1.5 voltios, pero es normal que una batería de estas, cuando la compramos alcalina de muy buena calidad, una batería de estas puede llegar a tener hasta 1.6, 1.65 voltios. Eso sumado siempre llega a un nivel, digamos, óptimo de 3.3 voltios como máximo. Así que en este punto, a cualquier dispositivo, juguete, aparato que le coloquemos nuestro pequeño módulo, le vamos a estar entregando 3.3 voltios totalmente equilibrados, neutrales y en el punto exacto. Es más, cuando nuestra batería baje de los 3.7 voltios, que ya saben que en pantalla estoy mostrando los niveles de batería, lo que es la carga mínima y lo que es la carga máxima, igual en ese punto nuestro convertidor, nuestro cargador, el TP4056, se va a deshabilitar, protegiendo que de esta manera la batería se consuma demasiado y ocurra lo que estamos viendo acá. Una batería que se infla. ¿Cómo sabemos cuando una batería se infla? Que la colocamos sobre una mesa plana y alcanza a girar, porque obviamente tiene una curvita que puede llegar a ser peligrosa y dañar nuestros componentes. Miren, acá se ve mucho mejor. Es la forma más fácil de identificar cuando una batería está soplada. No recomiendo nunca usarlas. Estas baterías siempre se soplan por sobredescarga y en algunas ocasiones por sobrecarga. Ok, con todo eso totalmente claro, vamos a preparar primero que todo nuestro circuito. Así que por acá vamos a dejar limpia nuestra zona. Y lo primero que vamos a hacer, mi gente, es vamos a traer acá nuestro multímetro Louis Vuitton y vamos a colocarlo acá en corriente directa en la escala de 20, ya que no vamos a medir más de 20 voltios. Y vamos a buscar nuestra batería. En este caso, esta batería, digamos, ya está con símbolos, ya me dice positivo, ya me dice negativo. Pero en el caso de que ustedes vayan a usar algún tipo de batería de celular, algunas no los indican y otras no tienen ningún tipo de símbolo que nos indique cuál es positivo y negativo. Para eso es tan fácil, en este caso es que hasta los colores me lo muestra todo. Para este caso vamos a agarrar la punta roja y la punta roja me va a marcar siempre el punto como quien dice positivo. Si yo coloco acá mi puntita roja en mi cable rojo y mi puntito negro en el cable negro, vemos que acá me hizo quedar mal porque no sé qué está. Vamos a ver acá.
Acá estamos viendo que si me está apareciendo el voltaje en números positivos, en números normales, en este caso me dice que esta batería tiene 3.62 de carga. Significa que mi cable negro sí lleva voltaje, o sea negativo, y mi cablecito rojo sí lleva positivo. En el caso tal de que yo tenga las puntas al contrario, me refiero acá, voy a ver si lo puedo acomodar más rápido que ahorita, las coloqué invertidas. Y miren acá, el voltaje me aparece en negativo, significa que mi cable está inverso. Por eso acá mi cable rojo con el negro, mi rojo con el negro y mi negro con el rojo. Yo estoy medio pendejado. Lo importante es que identifiquemos cuál es la patita positiva de nuestra batería y cuál es la patita negativa. En este caso, esta batería me lo dice, así que continuamos. Ahora sí, lo más importante es el cargador de baterías. Yo recomiendo aprovechar que ya la normativa general prácticamente en todos los países va a ser del puerto USB-C, así que consigamos nuestro módulo TP4056 justamente ya con nuestro conector USB-C. Acá voy a colocar un poquitico más de zoom y vamos a comprender lo siguiente. En la parte de abajo de nuestro TP4056 vamos a tener 4 pines. Los 2 pines centrales están marcados como B- y B+. Los 2 del centro son los que van conectados a nuestra batería. Y los 2 de los extremos, que también está como OUT- y OUT+, son los que van directamente a lo que vendría siendo nuestro aparatito, nuestro dispositivo, que en este caso va a ser un honguito de Super Mario. Todo el mismo diagrama que vamos a crear ahorita acá es el que pueden descargar y que mostré al comienzo. Lo primero que voy a hacer, ¿qué es? Colocarle un poquitico de flux en los 4 puntos y voy a colocarle un puntito de estaño en esos 4 puntos. Vamos a ver acá. No creo que necesitemos microscopio para algo tan simple como colocar 4 puntos gigantes de soldadura. Por favor, si le tienen miedo al estaño, a la soldadura, háganlo con amor. Si me lo dicen en los comentarios, empezaremos a mostrar pequeños cursos y tips de soldadura que todo el tiempo les estoy compartiendo. En este caso, ya sé que mi pin negativo de mi batería está con el cable negro. Así que el cable negro de negativo iría a B-. B-, en este caso que la batería ya tiene mis cablecitos de color. Y obviamente la batería iría en B+. ¿Listo? Perfecto. Si en este punto nosotros colocáramos nuestro módulo a nuestro dispositivo, en teoría funcionaría. Pero si tenemos un dispositivo que se nos dañe cuando tengamos más voltaje, podríamos quemarlo, así que no vamos a conectar nunca nuestro voltaje directo. Pero en este punto quiero que vean. Acá vuelvo a traer mi multímetro Luis Butón, coloco mis 2 patitas de los extremos y en este caso tenemos los mismos 3.60 de salida. Así que tendremos que bajar esos 3.60 hasta unos estables 3.3 voltios. Para eso usaremos nuestros reguladores AM1117, en este caso el 3.3. Lo voy a sacar por acá, normalito, perfecto. Qué bonito. Y voy a comprender lo siguiente, aunque le mostraré a ustedes el diagrama en pantalla. La patita izquierda de mi AM1117 viene siendo negativo. La patita derecha viene siendo la entrada de voltaje, por donde entra el voltaje de nuestra batería, como quien dice, ya cargada. Y en la patita central, que viene siendo la misma de arriba que la de abajo, podemos sacarla de arriba o de abajo. En esta patita del centro saldrán nuestros 3.3 voltios regulados y que evitarán que se nos dañe cualquier tipo de aparato. Ahora, con eso claro, voy a comprender también mi módulo TP4056. Aquí en la parte de arriba tenemos entrada negativa, que podemos soldarlo directo si no queremos usar el puerto USB, y acá abajo tenemos salida negativa, pero estas patitas están completamente unidas. ¿Cómo así? Que el mismo puntito que tenemos acá arriba es el mismo puntico de acá abajo. Si coloco continuidad por acá, ¿me hizo quedar mal? Tenemos continuidad, significa que nuestra patita está completamente unida, así que podremos sacar negativo, sea de acá o sea de acá. Para que nuestro diagrama sea más fácil de entender, yo les dije que vamos a colocarle primero negativo a nuestra patita de la M1117 desde por acá, pero ustedes pueden sacarlo desde acá o soldarlo directamente al metal del conector, realmente es lo de menos. Listo, por acá. Lo primero que voy a hacer yo es volverle a colocar estaño en el puntito que voy a usar. Así que por acá coloco un punto de estaño normal. Voy a agarrar mi módulo. Yo creo que en este punto sí voy a colocar el microscopio porque quiero que se vea muy bonito. Ok, por acá estamos viendo lo mismo que les enseñé hace un instante. Nuestro módulo TP4056 ampliado para que se vea súper genial. El punto negativo que le he colocado acá un puntito de estaño. Y nuestro regulador AM1117 3.3. Es muy importante que sea 3.3. Antes de que me pregunten, ¿otro me funciona? No.
Para poder usar la salida de dos baterías AA o dos baterías AAA, como les dije, obviamente vamos a usar un AM1117 3.3. Acá, ¿qué hacemos? Voy justamente a agarrar esto acá con la mano izquierda, que se me dificulta un poco, y voy a colocar mi patita izquierda que les mencioné, que es negativo. Colocamos acá un puntito de estaño. Miren esto, normal. No voy a tocar la patita del centro. Miren, la patita del centro no está tocando absolutamente nada. ¿Por qué? La patita del centro es salida. Ahora, ya les expliqué que la patita de entrada de mi AM1117 es la patita de la derecha. Así que voy a preparar tanto la patita de la derecha como la patita central. Estañado todo es más fácil, mi gente. Ahora, por esta patita tiene que entrar el voltaje de nuestra batería, pero no de nuestra batería directa, no, del voltaje que ya envía nuestro módulo. Tenemos acá out más, así que agarramos un cablecito y ahora ese cablecito, que también voy a usar un cablecito rojo para que nos entendamos, ese cablecito de out más, vamos a soldarlo por acá, y ese cablecito de out más voy a mandarlo hasta la entrada de mi regulador. ¿Cuál es la entrada de mi regulador? La patita derecha. Esto ustedes pueden mejorar el cableado en casa. Acá yo, como estoy grabando, estoy más pendiente de las cámaras que de la soldadura. Así que patita de entrada viene siendo esta. Ahora, mi gente, en este punto ya tendríamos prácticamente nuestro diagrama terminado. En este punto, si nosotros conectamos un cable USB, el cable USB ya va a cargar mi batería. Hago una prueba súper rápida acá, donde me acomodo. Recuerden que este video es necesario para que ustedes lo aprendan. Vuelvo a colocar mi multímetro Louis Vuitton en la escala de 20. Voy primero que todo a las salidas de mi cargador. Voy a verificar la carga que está dándole. Y en este punto, miren, en un momentico llegamos a 404, sigue subiendo, si esperamos un rato llegaría a 405 y así eventualmente hasta llegar a una máxima de 4.2 voltios. Pero voy a medir cuánto está saliendo desde mi módulo ASM1117 3.3. Mantengo negativo y toco acá mi parte superior. Miren acá. Estamos regulando el voltaje, acá me da 3.09. Cuando la batería esté completamente cargada me dará una máxima también acá de 3.3 voltios. De esta manera, se dan cuenta, ya estamos protegiendo nuestro aparato, nuestro juguete, lo que sea, y podremos reemplazar esas dos baterías que, si fueron padres jóvenes como a mí, pobrecitos, les regalaba uno a los niños algo y después ya no pueden volver a usarlo porque no había papilas. En este punto ya nos falta únicamente terminar lo que vendría siendo el diagrama. Y acá quiero compartirles otro pequeño secretito. Casi todos los conectores de las baterías, cuando son dos baterías, funcionan de la siguiente manera. En uno de sus lados, lo que vendría siendo positivo y negativo estarían unidos. Casi siempre podemos verlo. Miren acá, la lámina va de lado a lado. ¿Qué significa? Que esta parte lo único que hace es lo siguiente: unir el positivo y el negativo de nuestras pilas, pues para que obviamente al estar en serie suma 1.5 más 1.5. Así que nosotros no vamos a hacer nada al lado donde está esta laminita. Miren, acá la volteé. Al lado izquierdo tengo separado, pero al lado derecho tengo la laminita unida. Algunas de ellas nos permiten sacar esta laminita para tener más espacio. Esto ya depende del juguete que ustedes tengan, del aparato que estén haciendo. Y esto, como les dije, nos va a indicar que en esta parte no vamos a hacer nada. Nos enfocaremos principalmente donde están nuestras tomas de entrada. La que es plana viene siendo siempre positivo. Podemos compararlo con lo que vendría siendo acá nuestra puntita de nuestra batería. Y la que tiene el resortito, casi siempre, no, siempre es negativo. Pero es importante contarles algo. Soldar en este cable casi va a ser imposible, pero soldar en esta lámina va a ser un poquitico más fácil. Acá ustedes pueden hacer lo siguiente: pueden soldar un puntito de cable si tienen posibilidad, o simplemente en negativo. Voy a explicarles algo que yo hago muchas veces. En negativo lo que yo hago es: agarro un cablecito, voy por acá a pelarlo, si encuentro el pelador de cables, pelo una parte larga del cable, ¿sí? Para que no me quede así todo espelucado. Hago un rollito, miren acá, hago un rollito normal. Este es mi consejo, ustedes pueden mejorarlo. Y lo que yo hago es darle vueltica
y colocarlo en lo que vendría siendo mi resorte. Esta es una posibilidad para aquellos que no puedan soldar en estos puntos que vendrían siendo a veces difíciles o por el resorte. Ustedes pueden acá darles varias vuelticas y hacerlo de esa manera. Para este punto vamos a hacer lo siguiente. Dejaré 2 cables largos, que son los que yo usaré. Pueden dejarlo más corticos, les he dicho toda la vida. Ustedes son los que van a definir la finalidad del proyecto, mejorar todas las soldaduras. Y en este punto dejaré un cable rojo y un cable negro, justamente para identificar tanto positivo como negativo en mi proyecto. Siempre preparamos nuestros cables, un poquitico de flux, un poquitico de estaño en nuestros puntos, y de esta manera va a ser mucho más fácil soldarlo. Ahora, volvemos a nuestro módulo, que en este caso sigue cargando, ya lo puedo desconectar. Vuelvo a traer mi microscopio para que sea más fácil de ver. Y ahora, positivo lo podría sacar desde la pata central o lo podría sacar desde la pata de arriba. Me parece mucho más cómodo la pata de arriba, que tiene un punto más grande o una superficie más grande para poder colocar nuestra soldadura. Así que voy a colocar un puntito de estaño, ¿cierto? A ese puntito de estaño le voy a colocar mi cable de positivo, de voltaje de salida, de voltaje regulado. Y negativo, el que va a nuestro aparatico, a nuestro juguete, podemos sacarlo desde acá, desde el out de arriba, desde acá, desde el out de abajo, pero como no quieren poderme mover esos cables, simplemente coloco un puntito acá, negativo. Miren acá, mi gente, perfecto. Vamos acá que quede bien brillantico, bien bonito. Acá, en este punto, tenemos positivo y negativo regulado ya para nuestro juguetito, para lo que nosotros tengamos pensado. Pero, consejo, antes de que intenten soldar al juguetito, vamos a pensar o ver si hay suficiente espacio para poder almacenar lo que vamos a colocar el día de hoy. En este caso, esta tapa tiene unos pedazos de plástico y no tapa. Casi siempre lo único que tenemos que hacer es agarrar esta parte central, y si tiene algún tipo de lámina, este plástico podemos llegar a quitarlo para poder colocar el espacio que iría de nuestra batería. Así que voy por acá con cuidado a partir este pedacito central para lograr tener espacio para colocar tanto mi batería como mi cargador. Esto lo hago en cámara rápida y sin ningún tipo de herramientas extrañas. Unas simples pinzas que me permitan cortar este pedazo de plástico. Miren acá, la latica metálica que les dije que solamente se encargaba de unir positivo y negativo, ya no es necesaria. Quitamos este plástico que algunos juguetes o aparatos tienen, y aquí ya tendríamos el espacio suficiente para colocar todo el diagrama que acabamos, el circuito que acabamos de crear. Miren acá, la batería y nuestro cargador, y ya tenemos el espacio suficiente para, en teoría, poder colocar nuestra tapita y que no nos interfiera. Ya si ustedes quieren, podrían hacer una perforación para que quede por fuera el cable USB, pero a mí se me hace innecesario. Al momento de que el niño ya haya descargado completamente el aparatito, el juguetito, pues ustedes le dicen, venga para acá papito, y le conectamos el cable USB. Así que con esto totalmente claro, miren, ya tenemos espacio más que suficiente. Vamos a ver cómo hago equilibrio con esto, porque está muy difícil de agarrar. Voy a colocar por acá un vasito. Ok, creo que por acá, acá, y voy a ver si este tipo de conector me permite soldar. Voy a empezar con positivo. Desde ya les digo, algunos van a dejar soldar, otros los va a tocar usar nuestra imaginación para poder soldar ahí. Tengan eso presente. Y no sé, ya cara, a mí no me agarra soldadura. Pues ya les dije, algunos depende de la calidad, si son de níquel, si son de no sé, aluminio, si son alguna cosa, me atrevo a decir tonterías. Por acá voy a intentar soldar y ahí sí miramos cómo soldamos. Miren, esta sí me permitió colocar una bola de estaño. Vamos a ver si esta otra partecita de acá. Nunca trato de soldar en el resorte, no voy a poder, no pierdo tiempo. Voy a ver si acá en la basecita. ¡Oh, miren acá! Un puntito de estaño, un puntito de estaño. Como les mencioné hace un instante, no necesito el cable así largo para hacerle un rollito en el resorte, así que vuelvo, corto mis cables, los voy a dejar de la misma distancia más o menos. Voy a cortarlos. Vuelvo, los voy a pelar para dejarlos así corticos, porque es que es muy difícil ponerse uno a sacar esos cables tan largos siempre que vamos a soldar un cablecito que les he enseñado para prepararlos.
que es agarrar flux y un puntito de estaño. Donde va nuestro resorte siempre tendremos negativo, así que un puntito negativo, y obviamente el otro sería la terminal positiva. Por acá esperen que en cámara se alcance a ver. No saben lo difícil que es soldar una cabeza redonda sobre una mesa plana. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y mi mano la tapó, pero se alcanza a ver. Ok. Reforzamos. Siempre después de una soldadura movemos para ver que quede más o menos firme. Y en este punto, miren, voy a acomodar por acá. Voy a acomodar por acá mi batería. En este punto ustedes le pueden colocar algún tipo de pegamento, pueden colocar la batería por encima, no sé, por debajo, pegarlo, cambiarlo. Esta es la decisión de ustedes. Lo importante, mi gente, es que no perdamos la función de la tapita. ¡Ojo! ¡Ya funcionó! ¡Oh! ¡Funciona! Miren esto, creo que tiene luz, voy a ver. ¡Oh! Sí, tiene lucecita, esperen que acá el microscopio no me deja ver, pero miren, tiene una lucecita, la apago. ¡Oh, qué bonito! Miren esto, hemos por fin colocado batería recargable a un dispositivo que funcionaba con 2 baterías, en esta ocasión AAA. Por favor, recuerden que yo hago estos videos pensando en aquellas personas que pueden hacer lo mismo, o bueno, tienen lo mismo que me gusta a mí, reciclar baterías, tratar de no dejar una huella tan grande de carbono, evitar estar comprando tantas tonterías. Y por favor, los que son padres, denme su aplauso, porque es que acá vamos a poder tener todos sus muñequitos y el ay, 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 entonces, para que tengan pilas infinitas y no tengamos que estarle comprando para toda la vida. Si ustedes me lo piden, vamos a hacer este mismo proyecto, pero para los juguetes, artículos, aparaticos que funcionan con 4 baterías, con 6, con 8, y pues ahí en adelante, como les dije, ya podríamos usar baterías más grandes si tenemos más espacio, y en fin, eso es tema para otro video. Pero en esta ocasión, miren esto, funcionó, mi gente. Voy a colocar acá el tornillito, colocamos nuestro tornillito y ya tenemos nuestro dispositivo con batería recargable. Mi gente, y en serio, quiero para que de pronto alguien se dio cuenta de algo. En mis primeros proyectos, por acá a ver si lo comparto de alguna manera, creo que lo tengo por acá. En mis primeros proyectos yo lo que hacía justamente era colocar unos diodos para poder regular la salida de voltaje. Estos diodos me comentaron ustedes que era difícil conseguirlos, pero después de que en un video de los que he hecho en el canal aprendí a usar los reguladores AM1117, ya he empezado a cambiar todo por el regulador de 3.3 voltios. Así que todo lo que ya vimos en el canal, donde aprendimos a colocarle batería, pero que en este caso usábamos algún tipo de diodo, voy a actualizarlos para que por favor todos nos pasemos a esta forma mucho más segura de usar un regulador AM1117. Este aparato funcionaba con 2 pilas, quedó con su batería de litio. Este control Xbox One funcionaba con 2 pilas, quedó con batería de litio. Esta Game Boy Color funcionaba con 2 baterías, quedó con batería de litio. Y todo esto, como les he dicho toda la vida, mi gente, puede ser replicado por ustedes en casa, mejorado, optimizado y, como siempre, ayudándonos a aquellas familias latinoamericanas que a veces no se burlen, en serio, a veces uno tenía conseguía juguetes, un regalo o algo, y las pilas del niño solamente duraban un fin de semana y después no, pues suena triste, pero hoy de pronto encontramos una solución súper espectacular. Ya saben, si les gustó este video, por favor dejen su comentario, si lo hicieron, si lo aplicaron, si les interesa hacerla de 4 pilas y absolutamente todo lo que me quieran comentar. Ya saben, si les gusta este video, nos vemos en el próximo, así que... ¿Dónde está el link? Porque se escondió el link por acá. Así que... chao, chao.